trabajando algún tiempo, ya les ha pasado. Y es bastante desesperante y frustrante porque no deja de ser pequeño y uno no sabe exactamente qué hacer, pues por eso mismo, porque son pequeños. Básicamente es lo mismo que en el adulto, pero con una inclinación hacia adelante, la boca, alguien tiene que levantarle la cabeza al bebé y tenemos que darle las palmadas entre los omóplatos interescapulares, igual que en el adulto. Y luego darle vuelta y darle, si el bebé es suficientemente pequeño, pues lo damos vuelta sobre la mano y le damos compresiones a nivel del epigastrio. Y luego otra vez le damos 2 vueltas y le damos las palmadas. El número 2 y el número 3 se alternan hasta que el objeto salga. Y si el niño pierde el tono postural, pierde la conciencia, pues hay que ponerle una superficie plana e iniciar RSP. Exactamente igual que en los adultos. El arsenal terapéutico que debemos tener en el centro de salud son las cánulas de Guedel, las cánulas orofaringias, porque hay que poner la cánula de Guedel antes de empezar con el ambú, y hay que tener un aspirador de secreciones porque el paciente pues, se ha podido morder, se ha podido aspirar, ha podido vomitar, han podido pasar muchísimas causas que puedan afectar a la A de la vía aérea. Entonces tenemos que tenerlo preparado. Pasamos a la B. Solo quiero hacer un inciso, un paréntesis aquí. Si tienen alguna pregunta y tal, pues levantan la mano y yo respondo. O si quieren, lo esperan al final y ya hacemos la ronda de preguntas. Lo que ustedes prefieran. Siéntense en la confianza de preguntarme lo que sea. Que dentro de lo que yo pueda explicarles, lo haré con gusto. Vale, pues la B, que es respiración, que viene de breathing, es la evaluación clínica avanzada y multivariante. ¿Por qué? Porque la respiración se puede ver afectada y puede pasar el paciente de tener un uso de musculatura accesoria a de repente dejar de respirar. Y hay que estar siempre pendientes, es decir, no es algo que tengamos que hacer en un solo momento. El paciente puede venir con una frecuencia respiratoria de 30 y pasar a 36, o sea, tener criterios de intubación o de aislamiento de la vía aérea, o si le ponemos el tratamiento adecuado, pasar la frecuencia respiratoria a 24, que es una respiración más segura. Y obviamente el uso de musculatura accesoria, ¿no? A nivel de musculatura supraclavicular, intercostal, infradiafragmática, el uso de musculatura accesoria nos indica gravedad. Tenemos que monitorizar, hacer una monitorización oximétrica con una pulsioximetría. Hay que tener muchísimo cuidado en los pacientes asmáticos. ¿Por qué? Porque que el paciente sature al 100% no significa que esté bien, porque si el paciente satura al 100% y tiene 26 de frecuencia respiratoria, el paciente se va a agotar, se va a cansar. Sí, es que satura al 100% o al 98%, claro, satura porque se está esforzando para ello, pero en un momento la musculatura se va a cansar y el paciente de repente, los asmáticos dejan de respirar en nuestra cara. Y es ahí ya cuando ya vamos tarde, porque no le hemos puesto el tratamiento que necesita. Y valorar la simetría y la mecánica ventilatoria, es decir, dependiendo de qué tipo de respiración tenga el paciente, no es el momento de hablar de la fisiología de la respiración, podemos sospechar una cosa u otra, porque un paciente acidótico puede estar hiperventilando para intentar compensar con un aumento de la frecuencia respiratoria y lo único que tiene es 500 de glucemia. O sea que la respiración nos da muchísima información, pero hay que estar al tanto. Hay diferentes causas que el paciente puede tener pues un aumento de la falta de aire, disnea. Patología obstructiva, pues asma y EPOC, que se tratan inicialmente en la fase aguda prácticamente igual. Pacientes con patología infecciosa, pues un paciente que tenga neumonía grave o que tenga una neumonía asociada a derrame paraneumónico va a tener muchísima disnea. Digo que un paciente tenga un compromiso hemodinámico, es decir, un paciente que sospechemos o que se ponga nuestra cara en edema agudo de pulmón, que eso nos puede pasar. Pacientes hipertensos que de repente están un poco fatigados y a los 3 minutos están sudorando, con la frecuencia respiratoria en 30, con mucha dificultad para respirar, con livideces en extremidades. Estos pacientes son pacientes que se pueden poner graves, es decir, dentro del triaje de los pacientes que tenemos graves, tenemos que intentar prever lo que pueda pasar de acuerdo a lo que vemos en el paciente. Y obviamente, el arsenal terapéutico, los dispositivos que tenemos, dependiendo de la disnea que tenga el paciente o de la dificultad respiratoria o la saturación, vamos a pretender que subir
y usar un dispositivo, o sea, una cánula binasal, una mascarilla simple o una máscara de reservorio, o sea, dependiendo de lo que pretendamos, ¿no? Porque es que vamos a ponerle más, va a ser mientras más oxígeno le falte, pues diraremos directamente a la bolsa de reservorio. Vale, pasamos a la C, que la C yo creo que es la que yo creo es yo la que nos puede suscitar un poco más de estrés, entre comillas, lo digo entre comillas, porque la sangre es muy aparatosa. Y no solo estamos en la C hablando de sangre, hablamos de más cosas. Venga, vamos a ello. La circulación y control de hemorragias, la evaluación hemodinámica es multivariante, es decir, el paciente no tiene que estar desangrándose para que nosotros sospechemos que tiene afectada la C, en resumen. Si el paciente está agitado o confuso, podemos sospechar que está hipoperfundido por una sepsis de origen X y tiene afectado el estado de conciencia, o un shock hemorrágico, un shock hipovolémico, ahora lo veremos. Tenemos que siempre examinar el llenado capilar en la piel, lividez, frialdad distal. El llenado capilar más de 2 segundos nos está diciendo que el paciente está grave. De hecho, que prevé antes que una gasometría, el llenado capilar, que el paciente se vaya a poner malo. De hecho, que está demostrado, son 2 horas antes. O sea, nosotros nos podemos fijar en una gasometría de un paciente, el lactato se eleva a las 2 horas, en cambio, el llenado capilar se afecta inmediatamente. La calidad del pulso, si vemos un paciente con un pulso filiforme, si le podemos tomar el pulso radial, braquial o carotidio, nos da bastante información acerca de la tensión que tiene el paciente y el triaje del dolor torácico, porque en la C también entra el dolor torácico. Y sí es verdad que el dolor torácico es algo que nos atañe mucho, sobre todo en un servicio de urgencias, y aunque no sea un servicio de urgencias, en cualquier centro que atienda a pacientes hay que tener el dolor torácico en la cabeza, porque lo primero que tenemos que hacer es un triaje rápido y las guías dicen que antes de los 10 minutos un electrocardiograma, y ese electrocardiograma tiene que estar visto por un médico responsable, médico o la persona más experta, porque hay muchísimos enfermeros que tienen muchísima más experiencia que los médicos, y si es el que más sabe, pues el que más sabe, el que sea, para poder determinar si el dolor del paciente es típico, si es típico o sugerente de cardiopatía isquémica, y si el electrocardiograma tiene elevación del ST, porque si tiene elevación del ST pasa a otro algoritmo. Y dependiendo de la posibilidad que tengan, pues obviamente se puede hacer analítica, radiografía y tal. Estamos hablando solo del dolor torácico. Los signos de alarma, es decir, ¿a qué paciente tenemos que ver antes y triar antes? Pues si está hipotenso, o sea, si tiene dolor torácico y está hipotenso, si tiene una arritmia, si se desmaya, si tiene falta de aire, si tiene cianosis, si tiene alteración de la conciencia. Recordemos la C implica muchísimo. Y dependiendo del tipo de dolor torácico, nosotros, de dónde esté localizado el dolor torácico, nosotros vamos a sospechar la causa, lo que le puede estar pasando al paciente. Lo vamos a sospechar. Y obviamente, si me dice un hombre de 60 años, hipertenso, con diabetes, colesterol, que encima fuma y está obeso, pues ya tiene muchísimos riesgos de un infarto. O sea, es así, va sumando puntos. Y aún así, un paciente deportista, pero que nos cuente un dolor torácico típico, tenemos que descartar que no tenga un infarto, porque por más que sea deportista, pese 65, 70 kilos, no quiere decir que no pueda afectarse o tener un infarto. O sea que siempre hay que hablar con el paciente y el electrocardiograma en los 10 minutos y que sea visto por un médico responsable. Entonces, las causas de dolor torácico pueden ser cardiovasculares, es decir, una angina, no nos olvidemos de la disección de la aorta, una miocarditis, una pericarditis, y también puede ser obviamente digestivo, respiratorio, musculoesquelético y psicógeno. Esta infografía la hicieron unas enfermeras del Hospital de la Princesa, que es un hospital de tercer nivel en Madrid. Está hecho directamente por ellas porque son aquí quienes hacen el triaje inicial y las que se dieron cuenta que había que hacer las cosas rápido y bien. Entonces, a través de ellas es que se ha fomentado todo esto de hacer el triaje, los electrocardiogramas. Aparte que lo ponen las guías, lo tenemos protocolizado siempre en todos los hospitales. Entonces, si un paciente, bueno, cerramos lo de dolor torácico, lo de infarto, pero ahora lo vamos a volver a abrir. Tenemos que ver que el paciente pueda tener un shock hipovolémico,
hemorrágico, en el que tenemos que tener 2 vías periféricas de gran calibre, un shock cardiogénico o una insuficiencia cardíaca aguda, es decir, pacientes que tengan un edema agudo de pulmón y que finalmente, si el corazón está cansado, provoca un shock, o un shock distributivo por sepsis o anafilaxia, ¿no? Los tipos de shock que hay. Y, bueno, que no he hablado del shock medular, pero bueno, porque es otro tema. Y también tenemos que tener en cuenta pacientes con crisis hipertensiva complicada, o sea, una emergencia hipertensiva, pacientes que tengan un mal control de las cifras tensionales, que vengan con la tensión alta y que tengan algún daño de un órgano diana, riñón, cerebro, corazón, o sea, todo esto secundario a las cifras tensionales mal controladas. Y algo que no tenemos que olvidarnos es la cardiopatía isquémica, porque corazón, o sea, tiempo es corazón. Y tenemos 4 escenarios, es decir, el paciente no te viene diciendo tengo un infarto tipo elevación del ST, me tienen que poner un stent lo más pronto posible porque si no me voy a quedar con una secuela cardíaca. No, nosotros tenemos que determinarlo. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tenga el paciente, el tratamiento es diferente. Si ustedes tienen que derivar al paciente porque tiene una elevación del ST, tienen que decir el paciente tiene una elevación del ST en cara inferolateral y hay que correr porque se está poniendo malo. O, mira, no, cuenta un dolor torácico, no tiene elevación del ST, parece una angina inestable, el paciente tiene estos antecedentes, lo necesitamos derivar. Porque los pacientes no vienen con el diagnóstico, lamentablemente. Y de acuerdo al diagnóstico que tengamos nosotros, vamos a decidir a qué hospital vamos a derivar al paciente. Y es que el paciente puede venir simplemente porque tiene un poco de ardor de estómago. Recordar que las mujeres tenemos otro tipo de síntomas que expresamos en el momento de un infarto, que el infarto en las mujeres se presenta principalmente cuando entramos en la menopausia y que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con mujeres de 50, 55 años que dicen tengo que me falta el aire y va a ser un infarto. O sea, a todo lo que se mueva, electrocardiograma si es posible. Entonces puede tener el paciente oligoasintomático, puede presentarse un poco de dolor torácico, síntomas acompañado de disnea, puede haber un shock cardiogénico o que el paciente esté parado. Es decir, todos estos síntomas puede presentar un paciente que tiene un infarto, ¿vale? Y algo que quería recordar, importante, son los patrones diferentes y nuevos, bueno, nuevos no son nuevos, sino que ya están definidos que son infarto de stent, infarto de correr, infarto de hemodinamista, el patrón de Winter y los patrones de Wellens, A y B, solo como recordatorio. El manejo inicial, electro antes de los 10 minutos, tener un desfibrilador a mano, monitorizar los signos vitales, 2 vías venosas periféricas, adiro, nitro si sospechamos que el paciente no tiene una afectación del ventrículo derecho, mórficos para control del dolor, y si el paciente sospechamos que tiene un ventrículo derecho, pues hay que aportar volumen y no dar nitroglicerina, porque si no, empeora. Lo veremos en los casos del miércoles. Y las taquiarritmias, que a todos nos ponen taquicárdicos. ¿Por qué? Porque puede ser una FA con aberrancia, como la primera de la izquierda, una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular monomorfa, que es de lo mejor que nos puede pasar, que sea monomorfa. Y los bloqueos. Es decir, la C, yo sé que la C a lo mejor es un poco más largo y denso, pero es que la C es lo que es. Un paciente con un bloqueo de segundo grado puede estar obnubilado y ser esa la causa de por qué está obnubilado, ¿vale? Bueno, empiezo con el primer grado. Pues el PR es largo, más de 20 milisegundos. En el segundo grado hay un alargamiento, Novitz 1, hay un alargamiento progresivo hasta que una P deja de conducir, porque aquí está la P y luego el QRS. El segundo grado 2 no hay prolongación y hay una P que conduce y hay P's que no conducen. Y el tercer grado, las P's van por su lado, los QRs van por su lado y dependiendo, estos dos van juntos, entre comillas, ¿por qué? Porque son bloqueos de alto grado y ambos van a necesitar un marcapasos. A ver, vamos a ver cómo vamos de tiempo, perdón. Vale, yo creo que vamos bien. $10 minutos más, vale. Vale. Pues sí, ya no me queda tanto. La D,
¿Qué es déficit neurológico? La evolución sistémica del sensorio y la conciencia, pues el Glasgow. No tenemos que sabernos el Glasgow, tenemos que tener un cartel grande puesto en la sala más, que tengamos más aparatos en el centro de salud para poder calcularlo. O sea, y ahora con los dispositivos móviles que ponemos todo en el móvil y nos sale directamente el Glasgow. Entonces, es vital en todos los pacientes poner un Glasgow. O sea, parece que no, pero sí. En todos los pacientes que tengamos que puedan estar afectado el sensorio, hay que poner un Glasgow. Y si el Glasgow es menos de 8, tenemos que pasar a la letra A, porque si el Glasgow es menor de 8, está afectada la vía aérea, y la vía aérea es la A. O sea, no podemos seguir. Si un paciente tiene un Glasgow de 8 porque ha tenido un ictus hemorrágico, tenemos que aislar la vía aérea. Mientras se aísla la vía aérea, hay que llamar para que vengan a ayudarnos. Pero no podemos seguir, sí, bueno, no. Al final el tiempo es cerebro. Y algo que es también importante valorar es la pupila, porque la pupila nos da muchísima información del paciente y lo único que tenemos que hacer es levantar los párpados superiores. O sea, es algo tan simple que es pecado no hacerlo. ¿Por qué? Porque nos da muchísima información, ¿vale? Por ejemplo, la miosis, intoxicación por insecticida o por drogas, la midriasis también intoxicación intoxicación, consumo de drogas o falta de oxígeno. De hecho, que una midriasis A reactiva ya sabemos que el paciente ya no está, mejor dicho. Y la anisocoria, que sospechamos daño cerebral, por ejemplo, el paciente que se ha golpeado la cabeza o que tiene un ictus hemorrágico principalmente. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Esta es otra escala que yo les recomiendo en que estén en todos los centros de salud, sobre todo porque es básico que la población también se entere de qué es cuál es esta escala, que es muy sencillo, es muy sencillo. Es la escala de Cincinnati. Tenemos el acrónimo PRISA, que es pronuncie su nombre, es decir, el paciente tiene que decir, ¿cuál es su nombre completo? Pues mi nombre, Luz Natalie Ruiz-Wark, pues tienen que decirlo completo. Intente sonreír, tenemos que ver si es que tiene alguna asimetría facial. Y A, alce ambos brazos. Hombre, también hay ictus que solo afectan una pierna, pero bueno, alce ambos brazos, alce ambas piernas y el paciente tiene que cerrar los ojos y tiene que estar así durante 10 segundos. Solo con eso ya podemos detectar la posibilidad de que el paciente pueda tener un ictus, del tipo que sea. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes, tiempo es cerebro. Y algo que también se debe hacer en todos los pacientes es la escala NIS, que es la escala donde definimos qué parte del cerebro está afectado y de acuerdo a eso el paciente puede recibir un tratamiento u otro. Entonces, esto también lo tienen todos. Yo la verdad que la escala de NIS no me la sé, o sea, me la sé obviamente lo que es la parte izquierda, pero no me sé punto por punto cuánto, entonces lo pongo en el móvil, vamos hablando, vamos llenándolo y vaya que es sencillo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una derivación, yo tengo que decir, pues el paciente tiene una escala de NIS de 6. Entonces, el que me ha entendido es un idioma universal, o sea, no estoy hablándole algo que no tendría que entender, es un NIS de 6 o un NIS de 18. Entonces, claro, o sea, el paciente está grave. Y si el paciente tiene un NIS alto, hay que sospechar que vaya a necesitar una trombectomía, es decir, necesita un radiólogo intervencionista para que le quite ese trombo, porque la trombolisis no va a ser suficiente para recuperar ese cerebro. Entonces, es importantísimo porque es idioma universal, cuantifica la gravedad del ictus del paciente. O sea que no hay que sabérselo, hay que tener en el móvil y calcularlo. Y es un poco, entre comillas, largo, pero largo 2 minutos. O sea, lo largo de 2 minutos. Y algo que tenemos que hacer siempre en todos los pacientes que tienen focología neurológica es la glucemia capilar. ¿Por qué? Porque una hipoglucemia puede dar síntomas como si fuera un ictus. Y en el estado posictal hay que tener la posición de seguridad y hay que vigilar la permeabilidad de la vía aérea hasta la recuperación. La posición de seguridad es la que ven. El paciente, por ejemplo, está boca arriba, se pone uno de los brazos hacia un lado y el paciente se da vuelta de lateral. Entonces, una mano queda por debajo de
mejilla del paciente y la rodilla por encima. ¿Por qué? Porque así se estabiliza. O sea, la vía aérea va a estar permeable porque la lengua no la está obstruyendo, cuelga si el paciente está inconsciente, pero si el paciente respira, esto si el paciente respira, ¿vale? Porque si no respira, regresamos a la. Y para finalizar la exposición sistémica y búsqueda de lesiones ocultas. Es decir, tenemos que destapar al paciente, buscar si hay sangrado, hematomas, lesiones en la espalda e identificar estigmas clínicos que nos puedan dar la orientación de lo que le pasa al paciente. Y es muy importante en la no solo es destapar, sino prevenir la hipotermia, porque el paciente no puede estar desnudo, muy aparte de pudor, respeto, que eso es algo obviamente básico, sino porque aumentamos la mortalidad del paciente. No, evitar la pérdida de calor por convección y por conducción, es decir, la camilla va a estar fría. Si hay corrientes de aire, el paciente va a perder temperatura. Y los fluidos, en la medida de lo posible, que sean tibios. Esto ya es hablar pero si es posible, sí. ¿Por qué? Porque la tríada de la muerte en el trauma existe, está descrita y el paciente con hipotermia se muere antes que el que no tiene hipotermia. Porque asumimos que el paciente tiene acidosis, una coagulopatía aguda en el momento de que los factores de coagulación empiezan a replicarse rápidamente y si añadimos la hipotermia, daño seguro y hay poco más que hacer. Entonces, ya para finalizar, ¿qué errores evitar en el ABCDE de los pacientes? Esto es un resumen muy sencillo, vamos. En la vía aérea, no asegurar la permeabilidad inmediata, es decir, maniobra frente-mentón, Gödel, ambú, posición de seguridad si el paciente está inconsciente. Ignorar ruidos patológicos. Si el paciente tiene un estridor, pues tenemos que sospechar que tiene algo en la vía aérea. Puede ser un cuerpo extraño o puede ser el edema de las cuerdas vocales o de la glotis y que eso es lo que está haciendo que el paciente no pueda respirar. Entonces, adrenalina intramuscular. Respiración. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? ¿Sí me escuchan? Ah, vale, es que se escucha un ruido de fondo, perdón. ¿Continúo? ¿Hola? Vale, B de respiración. Lo que no podemos dejar de hacer en la respiración es pues esperar que el paciente se ponga azul, o sea, esperar que se ponga cianótico. O sea, ya vamos tarde. Si el paciente venía respirando y estaba medio rosadito, pero con la frecuencia respiratoria alta, si esperamos que se vuelva cianótico, pues ya vamos tarde, ya no hemos priorizado a este paciente. Y no usar de forma correcta los dispositivos. O sea, si podemos usar espaciadores mejor, es algo que tenemos que tener en todos en un centro de salud, un espaciador para que el paciente pueda, por ejemplo, un asma, un EPOC, pueda entrarle mejor el medicamento, el aerosol. En la circulación, pues subestimar el dolor torácico. O sea, el paciente con dolor torácico está bien hasta que entra una arritmia y se para y se muere. Porque ya, si no tiene corazón que pueda funcionar, el paciente finalmente va a fallecer. Es decir, a todos los dolores torácicos ponerles cara, preguntarle 4 cosas, electrocardiograma y ponerlos en la lista. El uso de nifedipino sublingual, que está ya proscrito hace bastantes años, pero bueno, lo pongo porque ya está demostrado que causan infartos cerebrales y cardíacos. Y mandar un paciente sin accesos venosos. Si sospechamos que el paciente tiene afectada la C, la A, la B, lo ideal es que vaya al menos, digo al menos, con una vía. Pero si son 2, mejor. Y de grueso calibre. En el déficit neurológico, pues omitir hacer una glucemia capilar, que es un gran simulador de una patología neurológica, y dar algo por vía oral al paciente. Claro, es que si el paciente tiene un déficit neurológico y le hemos dado un poquito de agua, pues ese poquito de agua puede ir al pulmón y el paciente aspirarse y al final tener más déficit neurológico por esa aspiración. Y en la exposición, pues provocar y dejar al paciente expuesto sin cubrirlo inmediatamente después de haberle descubierto, porque agrava el shock y la coagulopatía. Y olvidar la espalda, no dar vuelta al paciente, porque ahí hay lesiones. En la espalda también es parte del cuerpo, también hay lesiones.
Y para finalizar, que la diferencia entre el control y el caos siempre empieza en la formación. La formación es lo que nos da seguridad para tomar mejores decisiones. Y ya está. No tengo nada más que comentarles. No sé si alguien tiene alguna pregunta, que seguro que sí. Dejo de compartir la pantalla. Ay. Ya está. O si quieren pueden escribir a mi correo electrónico y les respondo. O sea, que lo que se sientan más cómodos. Vale, pues entonces pregunto yo. ¿Pregunto yo? No, hombre, no. No, que va, no, cada uno. A ver, lo importante es que les haya quedado algo más claro y sobre todo ordenado, pero estoy abierta a todas las preguntas que quieran. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea. Mira, Marilu. Hola, buenas tardes a todos. Primero, gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. Mi pregunta es uno, respecto al primer nivel de atención en donde no se cuenta con el electrocardiograma, ante un cuadro de anginoso, de dolor opresivo en el pecho y que se está más o menos a 2 horas y media del sitio de referencia, ¿cuál podría ser la primera medida que yo podría tomar en estos casos? Claro que a mí han llegado bastantes pacientitos que más es un tema de ansiedad, pero de todas maneras, como lo describen el dolor, creo que sí ameritaría hacer lo que es un electrocardiograma de todas maneras, ¿no? Y cuando no se dispone de ese, ¿cómo se podría hacer en estos casos? Vale, a ver, primero, solo por puntualizar un poco, o sea, la ansiedad es un diagnóstico de exclusión. Es decir, he tenido que descartar todo para decir, sí señor, sí señora, usted está ansioso. Entonces, ¿por qué? Sobre todo esto se ha visto en las mujeres. Las mujeres, antes cualquier episodio de ansiedad a los 50, 55 años, pensaban que era, pues eso, ansiedad. Y finalmente se ha concluido que son infartos, infartos no valorados como tal, porque las mujeres no expresamos todo al igual que los hombres. Los estudios que se han hecho del dolor torácico y que tenemos todos en la cabeza, dolor torácico opresivo que va a la espalda, se irradia al cuello, al hombro, la mano y tal, están hechos, o sea, los conocimientos que tenemos nosotros, están, bueno, digo nosotros porque tengo 45 años, pero están hechos, se hacían en hombres. Entonces, ya afortunadamente, entre otras cosas que estamos consiguiendo las mujeres, es que nos hagan caso. Y ya se ha visto en los últimos 15 años estudios hechos en mujeres que simplemente palpitaciones o una mala digestión, un poquito de náuseas, disconfort o sensación de taquicardia ya significan que puede ser una angina. No digo un infarto que se vaya a morir, pero sí un equivalente anginoso. Entonces, una vez hecho esta puntualización, que yo creo que me ha alargado demasiado, es que no solo es lo que cuenta el paciente, sino los factores de riesgo que puede tener el paciente. Es decir, está obeso, obesa, es hipertenso, fuma, tiene el colesterol alto, tiene diabetes. O sea, los factores de riesgo cardiovascular siempre suman y no suman para bien, suman para mal. Suman para mal. Entonces, todos los pacientes que tengamos simplemente preguntando en el triaje esto, ¿y qué tal se controla el azúcar? Bueno, sí, me pincho a veces la insulina, a veces no me la pincho. O preguntas tan básicas como, ¿qué tensión suele tener usted habitualmente? Y el paciente te dice, yo no la sé, pues es porque no se la toma. Y es porque no tiene un control. Entonces, ese paciente es el paciente prioritario. Y yo personalmente entiendo que la situación en centros de salud es limitada, la entiendo.
si no es posible que hagan un petitorio, es decir, pues pedir y tal, que yo entiendo que seguro que lo han hecho y han pedido un electrocardiograma para su centro de salud, agenciarse con alguno. ¿Por qué? Porque da muchísima información. Y sobre todo no es agenciarse y usarlo, sino interpretarlo, que eso es incluso más complejo. O sea, porque una máquina de electrocardiograma puede costar, pues, no sé, tipo 50 euros. Uno pequeño, estoy hablando, hay unos que son del tamaño de, perdón que levante esto, de ese tamaño, y es suficiente porque le das a un botón, pones los electrodos y solo te da 3 derivaciones, pero con esas 3 derivaciones ya puedes tomar decisiones. Lo siento si no he respondido a tu pregunta. Voy a robar un electrocardiograma de aquí. No, sí, está muy bien. Muchas gracias, doctora. A ver, realmente no puedo dar un consejo de una cosa, simplemente que la formación es lo más importante. Que alguien nos recuerde cosas que a veces hacemos y no hacemos es importante. No estoy hablando de mí, no estoy hablando ni mucho menos de mí, pero es repasar los conocimientos, si finalmente los conocimientos cambian cada 2 años, es que no nos da tiempo a repasarnos todo. O sea, no nos da tiempo. Entonces, estos mini cursos, este o cualquier otro mini curso que hagan, les viene bien a todos. O sea, me viene bien a mí misma que lo he preparado, pero nos viene bien a todos. ¿Por qué? Porque así, por lo menos, la próxima vez que veamos a un paciente confuso o con un Glasgow de 13, le voy a hacer la glucemia capilar, a ver cómo está. Y a lo mejor es una bajada de azúcar solamente. Y simplemente dándole un jugo o unas galletas se le quita los síntomas del paciente. Eso parece algo tan simple, pero es lo suficientemente complejo como para darle importancia. Entonces, estos cursos vienen bien por recordar cosas que dentro de la vorágine de tener muchos pacientes, verlos a todos, cada uno con su demanda, quiero esto, quiero lo otro, lo mío más importante, que tengo tos, que me falte el aire, que me duele el pecho, que me duele el abdomen, que me duele la cabeza. O sea, cada paciente nos cuenta una historia, la que quiera. Y para el paciente lo suyo es lo más importante, lo del otro no. Dentro de esa vorágine hay que saber triar, hay que tener el radar bien puesto para poder priorizar y atender primero pues al que primero se puede morir, en resumen. Ya está, ya me callo que solo estoy hablando yo. No sé si quieren alguna otra pregunta o quieren escribir, si les da cosa preguntar, no les dé cosa preguntar, porque es que si no preguntan. ¿O quieren que les diga cómo va a ser la próxima sesión? No sé. A ver, pues la idea es presentar casos clínicos sencillos, pero no sencillos porque sean fáciles, no, sencillos porque vamos a tener poca información del paciente. O sea, la información va a ser la justa y necesaria para tomar decisiones, porque el paciente no llega con todos los antecedentes en una hoja diciendo estos son mis antecedentes. Con 4 cosas tenemos que saber y aprender a detectar qué es lo que tiene el paciente y a fin de darle un mejor tratamiento y una derivación adecuada. Aquí ha escrito, sí, podría repetir un poco sobre el curso del inicio entre después de 20. ¿Cómo dice? No entiendo. Vale,
Vale, pues es que no sé dónde estaba en el minuto 20, pero mira, si quieres la presentación se les puede compartir si lo quieren repasar. Hemos hablado de una introducción acerca de los centros de salud, que son el primer nivel de atención en todo el mundo realmente, en Perú más porque la población, hay mucha dispersión poblacional y eso hace que los centros de salud sean la puerta de entrada de los pacientes al sistema de salud. Y hemos hablado de la pues, A, B, C, D, E, ¿no? Del A, B, C, D, E, que es algo tan básico y tan simple, pero tan complejo a la vez, porque tenemos que hacerlo de arriba abajo siempre. Y se afecta durante la C, por ejemplo, se afecta la A, pues tenemos que regresar a la A. Entonces, más o menos es, no sé, es un... Tendría que, no sé si ha quedado grabado esto. Sí, se ha quedado grabado. Vale, pues entonces a lo mejor se les manda la presentación en el vídeo, que va a ser mucho más explicativo que solo la presentación. Porque yo la verdad que solo pongo dibujos, pongo imágenes, yo realmente me pongo a hablar yo sola, así, sola. Entonces es mucho más explícito el vídeo, creo yo. Vale, sí, aquí están diciendo que compartan la presentación. Sí, no sé, yo creo que tienen ustedes el guardado, ¿verdad? Pues envíenlo porque tienen los correos electrónicos. Yo creo que está bien, porque vamos, que lo pueden escuchar como un podcast, ¿eh? Mientras están yendo a donde sea, lo escuchan y es un repaso. Pues ya está. Yo creo que ya la gente está saliendo de la presentación. Si tienen preguntas, en la próxima vez, si quieren, empezamos con una ronda de preguntas al inicio para que, para que, para que, para que las preguntas que no se les hayan ocurrido ahora. Pregunta Rubí Caballero si hay un link para la asistencia. Entiendo que sí, porque se ha quedado registrado todos los que se han conectado. ¿No? Entiendo que sí. Vale, preguntan acerca si demandaron el link. Bueno, ya es cosa de ustedes. Yo y ahí sí ya me salgo de aquí. Hasta luego, chao, chao, chao.